Va a salir así. Buenas tardes con todos. En primer término, para felicitar a Bill Roger por esta organización. Mi tema es sobre las disposiciones generales y la forma en el acto jurídico. En primer término, debo dejar constancia de que voy a desapegarme acerca del derecho comparado y del derecho nacional. Cuando nosotros desarrollamos esta asignatura de teoría o negocio jurídico, lo primero que hacíamos es remitirnos indudablemente al derecho comparado. Tal vez era fácil cuando se desarrollaba la teoría del negocio jurídico, pues analizar a los representantes del pandectismo, o de repente, digamos, ir también como referencia a Barbero, la doctrina italiana, en fin. Pero cuando llegamos a la teoría del acto jurídico, bueno, lógicamente tomamos como marco referencia, pues, libros de interés como el libro de acto jurídico del doctor León Barandiarán. Entonces, la pregunta era si la teoría del acto jurídico, digamos, había nacido acá en Latinoamérica, o la teoría del acto jurídico viene prácticamente, pues, de Europa, ¿no? Entonces, ahí encontramos nosotros la teoría del negocio jurídico propio que surge como consecuencia, digamos, del código alemán, la BGB alemana, ¿no? Y luego había una teoría del acto jurídico que se elabora acá, especialmente en nuestro país. Uno de los grandes cultores, indudablemente, ha sido el maestro León Barandiarán. Pero con esto, pues, no estoy desplazando prácticamente, digamos, a unos grandes juristas argentinos como Bielsa y otros. En ese contexto es que esta conferencia va a desapegarme de la doctrina del derecho comparado, y luego todos los conocimientos adquiridos los va a llevar a nuestro Código Civil. Entonces comienzo esta charla precisando el tema del acto jurídico, pero dejo constancia de que el tema es disposiciones generales y la forma del acto jurídico. Fue Savigny quien empleó por primera vez la expresión de acto jurídico, definiendo como se llama acto jurídico a los acontecimientos en virtud de los cuales la relación de derecho nace o termina. La elaboración de la teoría general sobre acto jurídico se inició con los pandectistas alemanes, quienes denominaban acto jurídico a todo acto voluntario que produce el acto jurídico, indudablemente. Entonces, el hecho jurídico hipotético y el de la realidad. En esa pregunta, ¿hay diferencia entre hecho jurídico hipotético, componente de una norma jurídica, y el hecho jurídico que se da en la realidad cotidiana, que debe considerar en la interpretación de la norma para resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica? El hecho jurídico hipotético, confrontado en el hecho jurídico de la realidad, podemos corregir varios conceptos. El primer concepto es el hecho concreto que nace en la realidad y puede ser valorado por el ordenamiento jurídico o descartar cualquier valoración. Ejemplo, tenemos el artículo 660 del Código Civil, que prescribe desde el momento de la muerte de una persona los bienes, los derechos y las obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Orestes muere y deja un patrimonio de 1 millón de soles, su vida y su único hijo deberán recoger la herencia. Entonces, el hecho jurídico es la muerte. Debe ser jurídicamente valorado por ordenamiento jurídico, para que la viuda y el hijo, sucesores, recojan la herencia de Orestes. El segundo concepto es el hecho jurídico hipotético, regulado en la norma, el artículo 660, desde el momento de la muerte de una persona. Los bienes, los derechos y las obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. Orestes muere y deja un patrimonio de 1 millón, su vida y su único hijo deberán recoger la herencia.
Entonces, el hecho jurídico hipotético está regulado, hipotético, está regulado en el 660, que es la muerte. Yo creo que esto es interesante, porque los antecedentes de este hecho jurídico hipotético le encontramos nosotros en el Código Civil Español, pero el Código Civil Español también lo toma del Código Civil alemán. O sea, ubicamos el tratamiento legislativo de esta, está en la posesión, en la legislación comparada. Aquí el Código Civil Español, en su artículo 440, dice: la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a abrirse la herencia. Agrega en un segundo parágrafo: el que válidamente repudia una herencia se entiende que no la poseyó en ningún momento. Esta figura de la posesión no es de origen romano, sino germano, y la encontramos regulada en el artículo 857 de la BGB alemana, que establece la posesión se transmite al heredero. En nuestro derecho la encontramos en el artículo 660 del Código Civil. En cuanto a la posesión, esa se llama la posesión civilísima. La posesión civilísima se adquiere open lex, por disposición legal, sin la necesidad de hecho alguno de aprehensión material del bien. La norma total expresa: desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a los sucesores. La ratio de esta norma enseña cómo el heredero se pone en lugar del causante o testador, continuando el ejercicio de la posesión, y toma la situación del ius possidendi, derecho a la posesión, con amplia facultad para poder ejercitar el derecho de acción con las pretensiones pertinentes y el resguardo de sus derechos posesorios, inclusive subjetivos reales. Todo esto a mérito de haber obtenido la posesión por la vía civilísima o por efecto de la declaración legal de la norma aludida. La masa hereditaria es el contenido y el objeto de la sucesión por causa de muerte. O como dice Lohmann, que la herencia desde el punto de vista patrimonial es una unidad transitoriamente mantenida en conjunto desde la muerte del titular hasta la partición, si los herederos son varios, o hasta la aceptación, si lo hay un heredero. El número 660 del Código Civil en materia de análisis establece que la herencia se transmite a los herederos desde el momento preciso de la muerte. Eso dice el Código Civil peruano. Sin embargo, debemos aclarar que el solo hecho de la muerte no fija la transmisión a favor del sucesor en la adquisición de los bienes, sino que esa transmisión se produce con efectos retroactivos al fallecimiento y desde luego, desde que se cumplan determinadas exigencias formales como la aceptación expresa, tácita o presunta de la herencia, artículos 672 y 673 del Código Civil. Luego debe asumir las responsabilidades u obligaciones previstas en la ley de la materia de derecho de sucesiones. Claro está que la transferencia mortis causa, materia de derecho de sucesiones, claro está que la transferencia mortis causa abarca toda la posesión que ostenta al momento de su fallecimiento, incluidas todas las cargas obligacionales de la herencia, con la limitación solamente hasta dónde alcanzan los bienes herederos. Artículo 96 y 61, de tal suerte que recién de manera efectiva el heredero o los herederos toman la aprehensión posesoria de los bienes transmitidos por causante o testador. Así también lo entiende el español Hurtado, cuando afirma que la posesión solo se entiende transmitida desde la aceptación de la herencia, y por ello el llamado no aceptante no la tiene, pero el que acepta sí. De lo precedente se deduce que la posesión civilísima debemos entenderla como consecuencia del hecho de la muerte, cuyo efecto es aperturar la sucesión hereditaria, y en caso de existir herencia de bienes, se produce para heredero la posesión civilísima, que es la que se adquiere por voluntad de la ley y que se origina en el momento de la muerte del sujeto, sin que se requiera de ninguna aprehensión material del bien. La posesión civilísima solo es transmitir desde la aceptación de la herencia, es decir, la adquisición de esta clase de posesión se produce sin necesidad de aprehensión material de los bienes. Entonces,
La regla para analizar los hechos jurídicos, la primera regla, los casos deben ser analizados. Primero, como hechos concretos de la realidad. Y luego, segundo, como hechos sometidos a los efectos jurídicos concretos. Eso sería la primera regla. Y la segunda regla es los hechos jurídicos generan efectos jurídicos, como se ha visto en los casos de la muerte, Doreste y interpretación del artículo 660 del Código Civil, que le permitió recoger la herencia a la viuda y al hijo. Principio de la legalidad. Los hechos jurídicos deben ser previamente regulados en una norma jurídica como hechos jurídicos hipotéticos. Esto quiere decir que para que un hecho sea jurídico debe estar señalado y contenido expresamente en la norma. Por tanto, la norma crea hechos jurídicos y también eficacia jurídica. Un hecho jurídico, si ha sido tipificado con anterioridad, es una norma jurídica. Entonces, en este contexto, ingresamos a la clasificación del hecho jurídico. ¿Por qué es importante? Porque tanto en la teoría del negocio jurídico, tanto en la teoría del acto jurídico, en el caso del Perú, el doctor León Barandierán se preguntaba de que antes de desarrollar la teoría del acto jurídico es necesario plantear una cuestión previa. ¿Y cuál era esa cuestión previa? La teoría de los hechos. Entonces, en esta clasificación del hecho jurídico, el hecho jurídico en sentido amplio se clasifica en hecho conforme a derecho. Ese hecho es lícito, pues, pagar una deuda, por ejemplo. Hecho contra el derecho, hecho ilícito, no pagar una deuda. El acto jurídico es el hecho jurídico que exterioriza conscientemente una voluntad y tiene por objeto obtener un resultado jurídicamente protegido, no prohibido y posible. ¿Y cuáles son los supuestos esenciales del acto jurídico? Los supuestos esenciales del acto jurídico es un acto humano, pues, una conducta que exterioriza la voluntad del sujeto, que celebre el acto jurídico. Luis compró una Coca-Cola. Luis tuvo una conducta de dar suma cierta el precio de la Coca-Cola al que le vendió ese producto. Luis necesitó exteriorizar su voluntad a través del contrato de compraventa. Una manifestación de voluntad, lógico. Una manifestación de voluntad de una conducta humana jurídicamente relevante, prevista en la norma jurídica. Claro, Luis manifestó su voluntad de comprar Coca-Cola a través del contrato de compraventa. Ese es el artículo 1529. Por la compraventa, el vendedor obliga a transferir la propiedad de un bien, Coca-Cola, al comprador Luis y a pagar su precio en dinero. Tercero, una convicción de esa exteriorización de voluntad. Es decir, que la persona que manifieste su voluntad lo hace con la intención de realizar una conducta jurídicamente relevante para celebrar el acto jurídico. Luis ha exteriorizado su voluntad, manifestando realmente su deseo de comprar una Coca-Cola, realizando así una conducta jurídicamente relevante para celebrar el contrato de compraventa. Entonces, el artículo 1529 prescribe por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien, Coca-Cola, al comprador Luis, y a pagar su precio. Un acto jurídico que desea celebrarse se dirija a obtención de un resultado que sea protegido por derecho y además que sea posible. Luis desea celebrar un contrato de compraventa, se dirija a la obtención de un resultado. Tener la Coca-Cola que está protegida por el derecho, el artículo 1529. Entonces, en este contexto ingresamos a la tipicidad del acto jurídico en el Código Civil. El acto jurídico es la manifestación de voluntad. Es lo que dice nuestra norma, el artículo 140. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Esa es una noción que nosotros lo hemos encontrado durante nuestra
durante el desarrollo de la teoría del acto jurídico, lo encontramos esa noción en el tratado que escriben los hermanos Masud. Se adaptó al artículo 140 del Código del Perú. Ustedes saben muy bien que Masud fue un gran tratadista, ¿no?, del derecho civil francés. Entonces, ingresando nosotros ya después de estas determinaciones a la clasificación teórica del acto jurídico. La clasificación radica según un número de declaraciones de voluntad. Depende cuántas partes intervienen, ¿cierto? Puede intervenir una parte, puede intervenir dos partes, tres partes. Cuando intervienen una sola parte en un acto jurídico, es si para la formación del acto jurídico basta una sola declaración de voluntad. Entonces, cuando hay una sola declaración de voluntad, es acto jurídico unilateral, indudablemente. Y el clásico ejemplo, pues, la tenemos en el artículo 686 del Código Civil, por el testamento, ¿no? Una persona puede disponer de sus bienes, ¿no?, total o parcialmente, para después de su muerte y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con la formalidad que ésta señala. Con la formalidad que ésta señala. Son varias las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas. Entonces, ahí tienen ustedes el acto jurídico unilateral. Pero, pues, la pregunta es, ¿podemos poner varios? Sí, indudablemente podemos poner varios ejemplos, indudablemente, sobre actos unilaterales. Pero después tenemos los actos jurídicos bilaterales. Bilaterales, si se requiere de la conjunción, o sea, confluencia de dos declaraciones, ¿no?, el acto jurídico será bilateral. Ahí decimos el artículo 15.529, por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en dinero. Entonces ahí tienen el acto es netamente bilateral, intervienen dos partes, ¿no? Y ahora tenemos actos jurídicos plurilaterales, donde que intervienen más de dos partes, ¿no? En una relación jurídica pueden intervenir tres partes. Si se requiere la conjunción o confluencia de varias declaraciones, el acto jurídico es plurilateral. Tienen el artículo 1351, dice el contrato es el acuerdo de dos o más partes, ¿cierto? Es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar, extinguir una relación jurídica, que está también en el artículo 140 del Código Civil, ¿no? El caso de la venta de un bien hipotecado al banco. Ustedes saben que es la hipoteca, ¿no? Es un derecho real de garantía. Yo, por ejemplo, pues quiero comprar un departamento, ¿no? Y pues lo puedo financiar por intermedio de un banco X, me dejo comprender. Entonces, lógicamente, el banco me da, pues previamente hará los seguimientos del caso, mis ingresos, y luego, de repente, digamos, acuerdan otorgarme, pues, un contrato de mutuo, ¿no? Entonces, tenemos el caso de Luis, en este caso, hipotecó su casa. Él era dueño de una casa, pero necesitaba dinero. Entonces, hipotecó. Claro, el banco le dice, bueno, ¿cuánto necesita? Necesito 40, 50, pero el banco a Luis le dice, oye, pero ¿qué garantía me vas a dar? Entonces, Luis le dice, oye, yo doy como garantía mi casa. Entonces, Luis entrega como garantía su casa al Banco del Progreso para solicitar un préstamo. Es un mutuo, ¿cierto? Entonces, el banco accedió a conceder el mutuo a Luis, quien otorgó garantía real sobre la casa. ¿Ve? A los 6 meses, Felipe quiere comprarle la casa a Luis. Felipe, o sea, un tercero. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. ¿Ve? O sea, pero me dirán, pero ¿cómo lo puede vender Luis si la casa está hipotecada al Banco del Progreso? Claro, lo permite la ley. Solamente tendrá que pedir la autorización del Banco del Progreso, ¿cierto?
El Banco de Progreso autoriza y luego, pues, a los 6 meses, Felipe quiere comprar la casa de Luis, ¿no? Le subroga a él. Entonces, él puede vender la casa hipotecaria, sí puede vender con la intervención del banco acreedor. Entonces, ¿qué tipo de acto encontramos? Cuando me dicen, usted encuentra un acto jurídico unilateral, bilateral o plurilateral. Ahí vean cómo intervienen más de 2 partes, ¿no? 3 partes es un acto típicamente plurilateral. Entonces, en este caso intervienen 3 declaraciones, ¿no? Ahí tienen la de Luis, la tienen de Felipe y luego el banco, ¿no? Luego, también tenemos el acto jurídico constitutivo, pero de repente los participantes dirán, pero hay una gama de actos jurídicos, ¿no? Hay una gama. Pero acá lo que vamos a tomar es, estamos aplicando prácticamente, digamos, que aprendieron ustedes en acto o en teoría del acto jurídico, ¿no? O sea, han visto una pluralidad, prácticamente una gama de clasificación de actos. Pero ahora estamos seleccionando, digamos, aplicándolo a nuestro Código Civil. Entonces ahí encontramos el acto jurídico constitutivo. El acto jurídico constitutivo, ¿qué es? Es el acto jurídico que genera efectos jurídicos. Y ese efecto jurídico, desde el momento de su celebración para el futuro, ¿no? Entonces, tenemos el artículo 1666. Por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida, ¿no? El famoso contrato de arrendamiento que puede ser por 1 año, ¿cierto? Y ahí tienen otro tipo de acto, es el acto jurídico declarativo, ¿no? Es el acto jurídico que reconoce efectos jurídicos ya existentes, porque la eficacia es retroactiva, ¿no? Ahí tienen la sentencia de la sucesión intestada, ¿cierto? De repente, pues, hay una persona, pues, bueno, tiene patrimonio, ¿no? Pero de repente, digamos, la vida no es comprada, le da un infarto y falleció, ¿no? Pero no ha dejado testamento, ¿no? Entonces, frente a esa situación, la viuda o los herederos, lo que primero tienen que hacer es la sucesión intestada, ¿cierto? Y, pues, irán al notario o, si no, irán al órgano jurisdiccional. Entonces, la sentencia de la sucesión intestada, que es dictada por juez mucho tiempo después del fallecimiento, claro, es un trámite, ¿no?, del titular del patrimonio, pero que los efectos de la sentencia se retrotraen al día del fallecimiento, ¿no? Entonces, es el acto jurídico declarativo que reconoce efectos jurídicos ya existentes, porque la eficacia es retroactiva, ¿no? Bien. Ahora, también hay actos jurídicos principales, ¿no? El acto jurídico principal es el acto jurídico que existe por sí solo, sin necesidad de depender de otro acto jurídico. Y lo encontramos en el artículo 1529 del Código Civil. Por la compraventa, el vendedor, ¿qué? Se obliga a transferir la propiedad, pues, un bien al comprador, y a pagar su precio en dinero. Luego tenemos también acto jurídico accesorio. El acto jurídico es accesorio, es el que para existir requiere necesariamente de un acto jurídico, pues. Generalmente, ¿cuál de ellos es el principal? Es el caso del contrato mutuo con garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, ahí tienen, pues, ¿no?, en el contrato mutuo, ¿no?, con garantía hipotecaria, ahí está el acto jurídico accesorio, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el artículo 1648, por mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles a cambio de que se le devuelvan otro de la misma especie, calidad o cantidad. La garantía real hipotecaria es el acto jurídico accesorio que sigue al principal, que es el contrato de mutuo, ¿no? De repente desaparece el principal, el accesorio también deja de existir. Luego tienen el acto jurídico patrimonial. El acto jurídico es de contenido económico, patrimonial, que está sometido a la ley de la oferta y la demanda.
tenemos el artículo 1529. Por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y a pagar su precio en dinero. El artículo 1648, por mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles a cambio que se le devuelva otro de la misma especie, calidad o cantidad. Tenemos los actos jurídicos extrapatrimoniales, extras. Es el acto jurídico de contenido no económico, que está fuera de la ley de la oferta y la demanda, de contenido existencial. Artículo 8. Disposición del cuerpo post-mortem. ¿Es válido el acto jurídico por el cual una persona dispone altruistamente de todo o parte de su cuerpo para que sea utilizado después de su muerte o con fines de interés social o para la prolongación de la vida humana? El artículo 288, deber de fidelidad y asistencia. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. ¿Ven ustedes? Entonces, ahí tenemos algunas clasificaciones del acto jurídico, pero aplicando a nuestro Código Civil. Bueno, pues llegó pues el momento de preguntarse, ¿y qué es el acto jurídico en el Código Civil? Entonces, encontramos nosotros el artículo 140 de nuestro Código Civil, ¿cierto? Vigente del año de 1984. Noción de acto jurídico, elemento esencial, está en decreto legislativo 1384, 384. Entonces, dice, el acto jurídico es una manifestación, ¿no?, de voluntad. ¿Pero para qué? Está destinada a crear, regular, modificar, extinguir relaciones jurídicas. ¿Cierto? Y para su validez requiere, dice el decreto legislativo 384, primero, plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley. El objeto físico y jurídicamente posible. El fin lícito, la causa. Y 4, la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Entonces, tenemos el artículo 144 conteniendo, sí, una definición del acto jurídico, ¿no? Y el artículo 141 contiene la manifestación de voluntad, o sea, del decreto legislativo 1384 contenido en el Código Civil peruano. Mas la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita, ¿no? Es expresa cuando se realiza en forma oral, escrita, de cualquier medio. Puede ser directo, puede ser manual, puede ser mecánico, puede ser digital o electrónico, o puede ser mediante la lengua de las señas o algún medio alternativo de comunicación, el uso de ajustes razonables y apoyos requeridos por la persona. Entonces, esto es una innovación que viene sobre los apoyos y el ejercicio de la capacidad de ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el decreto legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, ¿no? Este decreto legislativo es el 1384
que está publicada en el Diario Oficial Peruano el día 4 de septiembre de 2018, ¿no? Entonces, sobre los apoyos del ejercicio y la capacidad de ejercicio, ¿no? Este decreto legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y igualdad de condiciones, hace varias modificaciones del Código Civil. Modifica los artículos 3, 42, 44, 45, 140, 141, 221, 226, 241, 243, 389, 466, 564, 566, 583, 585, 589, 606, 610, 613, 687, 696, 697, 808, 987, 1252, 1358, 1994 y 2030 del Código Civil. En los términos siguientes, el artículo 3 de este decreto legislativo dice: toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y el ejercicio de sus derechos. La capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por la ley. La persona con discapacidad tiene capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. El artículo 42, la capacidad de ejercicio plena. Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida independiente. Es decir, usan o requieren de ajustes razonables, apoyo para la manifestación de su voluntad. Excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 años que contraigan matrimonio o quienes ejercen la paternidad. Entonces, el artículo 44 dice: la capacidad de ejercicio restringida. Tiene capacidad de ejercicio restringida las personas que se encuentran en estado de coma siempre que hubiera designación de un apoyo con anterioridad. La ley habla también de ajustes razonables. Toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarse o designarlo de acuerdo a su libre accesión. Entonces llegamos al artículo 140 del Código Civil. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinado a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere, ya lo hemos analizado, y le agregamos plena capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contenidas en la ley. Entonces, es interesante tener este dispositivo cuando desarrollamos prácticamente pues, el acto jurídico. Es necesario tener presente, digamos, el decreto legislativo que regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Entonces, sobre los apoyos y el ejercicio de la capacidad de ejercicio, tenemos el decreto legislativo número 1384. El artículo 659, raya A, apoyos y salvaguardas. O sea, la persona con mayor edad, la persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria. La persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias que considere pertinente para coadyuvar a su capacidad de ejercicio. Eso dice el artículo 659, raya A, del artículo 1384. El artículo 659, raya B, definición de apoyos. Los apoyos son formas de asistencia, pues, libremente elegidos por una persona mayor de edad. Los apoyos facilitan el ejercicio de los derechos.
Aló. Oye, estoy en una reunión, te vuelvo a llamar, ¿ya? Discúlpame. Perdón, ¿eh? Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad. Los apoyos facilitan el ejercicio de los derechos, incluyendo ¿qué? El apoyo en la comunicación. ¿Qué más? El apoyo en la comprensión de los actos jurídicos. El apoyo en las consecuencias de los actos jurídicos. El apoyo en la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. Entonces, el apoyo no tiene facultades de representación. El apoyo puede ser representante en los casos en que se establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el juez en el caso del artículo 569. ¿Qué dice el artículo 569? La prelación de la curatela legítima a falta del curador nombrado, conforme al artículo 568, raya A, la curatela de las personas mencionadas en los artículos 43, numerales 2 y 3 y 44, numerales 2 y 3 corresponde al cónyuge no separado judicialmente o notarialmente y que cumpla lo establecido en el artículo 289. A los padres, 3, a los descendientes, prefiriéndose el más próximo al más remoto en igualdad de grado, al más idóneo. De preferencia decide el juez, oyendo al consejo de familia necesariamente. 4, juicios los abuelos y demás ascendientes, regulando la designación conforme al inciso anterior. Luego tenemos a los hermanos. Puedes ir nuevamente. Puedes subir. Sí. Bueno, acá he recibido una llamada, me dice si podría repetir sobre los apoyos y el ejercicio de la capacidad de ejercicio. Con mucho gusto. Está en el decreto legislativo 1384. Entonces decíamos nosotros el artículo 659, raya A, dice los apoyos y salvaguardias. La persona mayor de edad puede acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos y salvaguardias, ¿eh?, que considere pertinentes para coadyuvar su capacidad de ejercicio. Y al artículo 659, raya B, hay toda una definición de apoyos. ¿Qué dice? Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidos por una persona mayor de edad. Los apoyos facilitan el ejercicio de los derechos, incluyendo ¿qué? Uno, el apoyo puede ser en la comunicación. El apoyo puede ser en la comprensión de los actos jurídicos. El apoyo puede consistir en las consecuencias, o sea, de los actos jurídicos. El apoyo en la manifestación e interpretación de la voluntad de quien requiere el apoyo. El apoyo no tiene facultad de representación. El apoyo puede ser representante en los casos en que establezca expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el juez en el caso del artículo 659. El artículo 659 regula la prelación de la curatela legítima a falta del curador nombrado, conforme al artículo 658, a raya la curatela de las personas mencionadas en los artículos 43, numerales 2 y 3 y 44, numerales 2 y 3, corresponde ¿a quiénes? ¿A quién corresponde? Primero será al cónyuge no separado judicialmente o notarialmente y que cumpla lo establecido en el artículo 289. 2, a los padres. 3, a los descendientes, prefiriéndose el más próximo al más remoto, en igualdad de grado y al más idóneo. La preferencia la decide el juez, oyendo al consejo de familia necesariamente, a los abuelos y demás ascendientes, regulándose la designación conforme al inciso anterior. Y luego, por último, a los hermanos. Y luego, ¿qué criterios
¿Cuáles son los criterios de interpretación del apoyo? Los criterios de interpretación del apoyo es cuando el apoyo requiere interpretar la voluntad de la persona. ¿A quién asiste? ¿Ah? ¿A quién asiste? Aplicará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad. ¿Ah? Entonces, que esos criterios deben tenerse presentes. Criterio de interpretación del apoyo. Cuando el apoyo requiere interpretar la voluntad de la persona, ¿a quién asiste? Aplicará el criterio de la mejor interpretación de la voluntad. Luego, el criterio de la mejor interpretación de la voluntad, ¿qué debe considerar, pues? ¿Cuál es el criterio de la mejor interpretación de la voluntad? ¿Qué elementos debe considerarse? Primero será la trayectoria de la vida de la persona. Claro. B, será la previa manifestación de voluntad en similares contextos. Y C, la información con la que cuentan las personas de confianza de la persona asistida. Y D, la consideración de sus preferencias. Y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto. El artículo 659, raya C, precisa la determinación de los apoyos. La persona que solicita los apoyos determina su forma. Solamente su forma, su identidad, alcance, duración, la calidad de los apoyos. Entonces, los apoyos pueden recaer en uno o más personas naturales. Ajá. Los apoyos pueden recaer en una o más personas naturales. Puede recaer también en instituciones públicas, en personas jurídicas sin fines de lucro, personas jurídicas sin fines de lucro, ambas especializadas en la materia debidamente registradas. La manifestación es tácita también cuando la voluntad se infiere indudablemente de una actitud o conductas reiteradas en la historia de la vida que revelan su existencia. No puede considerarse, es decir, será nula dicha voluntad que existe en manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa. Cuando el agente, el celebrante del acto jurídico, formula o reserva. El celebrante del acto jurídico declara en contrario. La forma del acto jurídico. La forma del acto jurídico. Era un problema de conexión. ¿Cuáles son los antecedentes sobre la forma? Desde la creación del derecho, o sea, en Roma, se exigió excesivas formalidades para celebrar los actos jurídicos, ¿no? Con la aparición e influencia del derecho canónico en el siglo XII, en el siglo XII, en el siglo XII, Bolonia, va la desaparición del exceso formalismo. Surgió la tendencia espiritualista, nació la concepción de la autonomía de la voluntad en materia de forma.
Las personas que deseaban celebrar actos jurídicos pudieran dar a dichos actos la forma que ellos quisieran. La promulgación del Código de Napoleón en 1804 consagró la concepción individualista y nacionalista. El Código de Napoleón consagró el principio expuesto en el artículo 1156, según el cual en las convenciones se debe investigar cuál ha sido la común intención de las partes antes de detenerse del sentido literal de los términos. Quedó formulado el principio según el cual la voluntad en sí misma produce el efecto de derecho. Las legislaciones modernas buscan una posesión intermedia que, partiendo del principio de la autonomía de la voluntad, atemperan con excepciones. Entonces, tenemos el concepto de la forma del acto jurídico. No hay acto jurídico sin forma. León Barandiarán decía, la forma es como el cántaro por el agua. No hay acto jurídico sin forma. Toda voluntad que se proponga crear un acto jurídico debe manifestarse mediante la forma. La forma sirve para conocer cuál es la voluntad. La forma sirve para conocer cuál es la voluntad. La forma sirve para probar la voluntad declarada. Sin forma no hay acto jurídico, pues no tendríamos cómo enterarnos del contenido de la voluntad declarada. La forma es el modo en el que la declaración se hace perceptible para los demás. Entonces, la forma no es un elemento autónomo del acto. Reitero, la forma no es un elemento autónomo del acto, distinto a la manifestación de voluntad, aunque el código le da ese tratamiento para destacar su esencialidad respecto de ciertos actos. ¿Cuál es la posición del Código Civil de 1984? La exposición de motivos del Código adoptó la posición del neoformalismo. El neoformalismo se basa en la importancia económica o social que debe tener ciertos actos jurídicos. Eso es lo que el neoformalismo se basa en la importancia económica o social que debe tener ciertos actos jurídicos. Esa importancia económica o social justifica la imposición de una forma específica para celebrar el acto jurídico. La publicidad que se exige para ciertos actos jurídicos, en adición a la forma que ordena el código, es en atención al interés de terceros no intervinientes, ¿cierto? Por ejemplo, en bienes raíces, ¿no? En propiedad. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a los registros públicos, ¿no? Para saber si ese inmueble está libre de gravámenes o tiene hipotecas, ¿no? Entonces la publicidad permite que los terceros estén en aptitud de tomar conocimiento de los actos jurídicos que pueden afectar a sus derechos. Porque yo, por ejemplo, yo no voy a comprar una casa que esté hipotecada, ¿no? ¿Cierto? Sería absurdo. La forma y la prueba del acto jurídico. La forma guarda relación con la prueba del acto jurídico. La forma es el medio que sirve para reconocer la declaración. Es el medio que sirve para reconocer la declaración y el contenido que resulta de ella en un tiempo posterior. Entonces, la forma será la prueba de la existencia del acto jurídico. Reitero, la forma será la prueba de la existencia del acto jurídico y de su contenido. Hay que tener presente que un acto que no puede probarse es como si no hubiera existido. La forma es muy útil. Si alguna cuestión controvertida se suscitara después,
que requiera la prueba de la existencia del acto jurídico y de sus alcances. Entonces, los actos jurídicos solemnes, constitutivos, existen algunos actos importantes para los cuales el Código prescribe a través de normas de orden público una forma determinada, bajo pena de nulidad. Esos actos jurídicos se denominan actos jurídicos solemnes. Y la forma es obligatoria, pues. La forma es obligatoria. Las formas son necesarias para la manifestación de voluntad. Ejemplos tenemos. La fundación. Ustedes han estudiado la fundación. La fundación debe establecerse por escritura pública, pues. O por testamento, pues. Entonces, ¿cuál es la forma? La forma es escrita. ¿Y la formalidad cuál es? En la escritura pública, el testamento. Tenemos otro, el matrimonio. El matrimonio debe celebrarse ante el funcionario competente y en presencia de testigos. En presencia de... debe celebrarse ante el funcionario competente en presencia de testigos. Eso es lo que prescribe el artículo 248 siguiente, ¿no? Tenemos también la donación de inmuebles. La donación de inmuebles debe hacerse por escritura pública. En el artículo 1625, ¿no? La forma es escrita y la formalidad es la escritura pública, por eso. Luego tenemos también los actos jurídicos solemnes, probatorios. Actos jurídicos solemnes, probatorios. Hay actos jurídicos solemnes, pero para los cuales la forma no está impuesta bajo pena de nulidad, sino solo para los fines de probar que han existido, para probar lo que se ha dicho en ellos. En estos actos, el Código Civil reviste la forma de carácter de prueba privilegiada, que prevalece en el proceso sobre cualquier otra que pueda presentarse. Por ejemplo, tenemos en el contrato mutuo, artículo 1649, el contrato de depósito, 1816, el contrato de arrendamiento, artículo 1666. Luego tenemos los actos jurídicos no solemnes. Existen actos jurídicos no solemnes o con forma libre que no requieren de una forma determinada. Y para los cuales las partes pueden manifestar su voluntad usando la forma que más le convenga. Siempre que la voluntad se manifieste de alguna manera idónea, los interesados escogerán alguna entre las varias maneras como el Código Civil admite expresar el consentimiento. Son los actos jurídicos que se perfeccionan por simple acuerdo. Están gobernados por principio de la autonomía de la voluntad en materia de forma. La forma del acto jurídico en el Código Civil, pues está en el artículo 143, la libertad de la forma. Cuando la ley o el Código Civil no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente, principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Y el artículo 144, forma para efecto de prueba y la forma solemne. Cuando la ley, o sea, el Código Civil, impone una forma y no sanciona con nulidad. Su inobservancia, entonces, constituye solo un medio de prueba de la existencia del acto jurídico. Bien. Debo agradecer a esta escuela
Lawyer, por estar preocupado por esta capacitación y el perfeccionamiento no solamente de los estudiantes de leyes, sino también de los abogados, porque el derecho cambia vertiginosamente, los conocimientos y más con la tecnología que estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo les agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Rivera Oré, por la presentación del día de hoy. Nos han llegado dos preguntas, no sé si se las podría extender. Dime, Yasmín, ¿sí, Yasmín, sí, sí, porque hemos tenido fallas acá, falla de conexión, no sé si me habrán escuchado. Sí, doctor, se lo ha escuchado en toda la sesión con claridad. Ya, me alegra mucho. Ya, entonces, doctor, le comento la primera pregunta. Nos comentan, ¿cuál es la importancia de las solemnidades para la existencia del acto jurídico? Bueno, indudablemente, decimos nosotros de que la forma en sí, ¿no? Está basada en el principio de la autonomía de la voluntad, ¿cierto? Las partes pueden, digamos, al amparo de la autonomía de la voluntad, escoger la forma. Pero hay otras formas que son formas prescritas por la ley, dejo comprender. Pero si yo no cumplo con esa formalidad prescrita por la ley, puedo incurrir en nulidad, me dejo comprender. Alguien me dirá, por ejemplo, mire, tenemos un contrato de arrendamiento, ¿cierto? Un contrato de arrendamiento es un acto bilateral, ¿cierto? Intervienen dos partes, ¿no? El propietario del inmueble y luego, pues, el arrendatario, ¿no? Pero este contrato de arrendamiento surtirá sus efectos, ¿no le parece? Porque están basados en la autonomía de la voluntad, ¿cierto? Es ley para las partes, me dejo comprender. Pero no es necesario que yo eleve la escritura pública, me dejo comprender. No porque no por ello el acto va a ser nulo, me dejo comprender. Pero hay otro tipo de actos, por ejemplo, tenemos nosotros el contrato es mutuo, ¿no? Para que surta sus efectos, tiene que cumplir con la forma y la formalidad. Porque si no, lo contrario, el acto, pues, es nulo, me dejo comprender. Entonces, esa es lo que queríamos nosotros, después de haber analizado las determinaciones, prácticamente dentro del acto o negocio jurídico, por eso ingresamos a partir, digamos, del neoformalismo hasta llegar prácticamente a lo que dice nuestro Código Civil vigente del año de 1984, ¿no? Correcto, doctor. Muchísimas gracias. La segunda pregunta es la siguiente. Doctor Oré, ¿el concepto de negocio jurídico realmente ha devenido en inútil? Una pregunta interesante. Va a partir tanto de que, sino tanto negocio o teoría del negocio jurídico o teoría del acto jurídico, ¿no? Parten ¿de dónde? De la autonomía de la voluntad. Y ambos se plantean como cuestión previa a la teoría de los hechos, me dejo comprender. Y ambos, tanto el negocio o el acto jurídico, están al servicio del derecho privado, me dejo comprender. Entonces, si tomamos estos elementos, vamos a encontrar de que tanto la teoría del negocio jurídico o la teoría del acto jurídico, como dice el doctor Vidal Ramírez, o como dice el doctor Aníbal Torres en sus libros, hay una sinonimia, me dejo comprender. Hay una sinonimia, claro, alguien dirá, pero el negocio jurídico, digamos, la que estudia la declaración de voluntad con fines prácticos, ¿no? Entonces alguien dirá, no, pero también prácticamente para ellos el negocio jurídico es lícito. En cambio, el acto jurídico es la manifestación de voluntad con fines lícitos o ilícitos, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí viene el trabajo, indudablemente, de grandes especialistas como León Barandiarán, donde que llegan a la conclusión
de que el acto jurídico es una manifestación de voluntad, pero que para que surta sus efectos tiene que ser lícito, me debo comprender. Entonces, ya con posterioridad encontramos también dentro de la doctrina, encontramos un criterio legislativo, sí, claro, en el Código Civil alemán, en la BGB alemana, donde que ellos dicen de que el negocio jurídico para que surta sus efectos tiene que ser lícito, ¿no? Y el acto jurídico es una manifestación de voluntad y para ellos es lícito o ilícito. Pero ya después, ya con los comentarios de Barbero, que es un gran jurista italiano, Betti, todos ellos, llegamos ya a aclarar prácticamente que tanto la teoría del acto o negocio jurídico tienen una vertiente, cuál es la autonomía de la voluntad, mejor comprender, y luego, para que surtan sus efectos, tienen que ser lícitos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, la tercera y final pregunta es la siguiente. Doctor Oré, ¿usted considera que debería derogarse todo el libro 2 del Código Civil y pasar a formar parte de la sección primera denominada Contratos en General? Es una pregunta interesantísima, ¿no? Pero pienso de que el derecho, hablo del derecho civil, por ejemplo, la BGB alemana tiene una parte general y una parte especial, pero siempre digamos de que la teoría del negocio o acto jurídico pues está en la parte, yo tomando como referente indudablemente el derecho comparado y nuestra misma legislación vigente, diría de que debe mantenerse indudablemente dentro de la estructura del Código Civil la teoría del negocio jurídico. Máxime, digamos, el acto jurídico es la columna vertebral, indudablemente, del Código Civil. El acto jurídico está presente en todos los libros del Código Civil. Muchísimas gracias, doctor, por responder a todas y cada una de las preguntas que nos han hecho llegar. En ese sentido, también agradecerle por su ponencia del día de hoy. Realmente ha sido todo un honor contar con su clase inaugural en este diplomado de Derecho Civil y también una alegría saber que pues, muchos compañeros villarrealinos lo han tenido usted como docente o como docente, profesor de varios cursos de civil y en específico el de acto jurídico. Le agradezco. Yo les agradezco enormemente esta invitación. Por eso inicié esta exposición, para que no sea repetitivo, ¿no? Hay mucha crítica también sobre estas conferencias virtuales, ¿no? Entonces, nosotros preferimos mucho, porque quien habla, las clases presenciales, ¿no? Donde uno interactúa, discutimos, ¿no? Entonces, por eso es de que antes estaba apegado indudablemente al derecho comparado, a la doctrina nacional, pero tratándose de una exposición virtual, no presencial indudablemente, he tenido que llevar indudablemente el conocimiento, digamos, ya al campo de nuestro Código Civil y apoyarme en una serie de casos para una mejor comprensión. Yo reitero y felicito indudablemente estos eventos que vienen realizando, porque uno pues tiene que actualizarse más, el estudiante de leyes, el abogado, constantemente en este siglo de conocimiento tiene que estar revisando, si no, no hay mente de abogado. Y usted lo que están haciendo en este momento es crear mente de abogado. Mente de abogado es que mañana se puede derogar el Código Civil, pero no por eso voy a regresar a la facultad a estudiar nuevamente el Código Civil. Tengo mente de abogado. Me leeré indudablemente 3, 4 días el Código, pero pues camino, sigo defendiendo los tribunales. Yo les agradezco bastante y buenas noches. Buenas noches, doctor. Que tenga una gran semana. Gracias, muy gentil. Gracias.